Bueno, vamos a explicar una situación severa que se dio en el noreste del país. Fue una granizada en la provincia de Corrientes. Arrancamos haciendo un análisis de la situación sinóptica. También analizamos las imágenes satélite y todos los datos GLM del momento de la tormenta severa. Ahí nos ubicamos en el lugar, algunas imágenes de los tamaños del granizo. Podemos ver que fue en el extremo norte de la provincia de Corrientes, sobre las costas del Paraná. Y bueno, ahora vamos a hacer todo el análisis comenzando por el SCUTI o el radiosondeo de la Universidad de Wyoming, de Resistencia, que lo obtuvimos en la Universidad de Wyoming. Y ahí vamos viendo detalles, principalmente arrancamos con unas condiciones de alto contenido de humedad en superficie, que ya después vamos a ir analizando los valores que tuvimos de temperatura de rocío, que fueron muy importantes, y después, bueno, venimos observando diferentes valores en la capa de este radiosondeo. Vemos también un secamiento, un gradiente bastante superadiabático, que es medio raro, pero también vemos que a niveles altos de la atmósfera también tenemos un humedecimiento. Ya después los vamos a analizar con las imágenes satélite a estos valores. No solo lo de capas bajas, sino también es importante analizar lo que se ve desde el satélite en capas altas. Bueno, Gabriela. Nosotros partimos de la base de tratar de identificar dónde estaba el jet. Quisimos hacerlo desde el modelo y desde el satélite, donde el modelo nos muestra una corriente en chorro, ahí entrando en la zona central del país hacia la zona de Corrientes, y también otra saliente, diríamos, otra parte del jet saliendo sobre el océano Atlántico. Eso lo pudimos ver en la de vapor de agua de niveles altos, donde muestra efectivamente la corriente en chorro, que estaría en el medio, rojito. Sí, en toda esta parte, y después la otra saliente. Con esa situación nosotros vamos viendo que hay en niveles altos un área de divergencia, y sumados a otras características que fuimos encontrando, suponemos y estamos casi convencidos que fue lo que generó esa situación, que fue algo más dinámico, lo que dio la granizada sobre Corrientes específicamente. Pasa. Perdón. Con ese vas adelantando. Sí. Ahí, bueno, esta es la otra imagen del jet, donde bueno, tenemos isotacas bastante importantes y vemos medianamente cuál es el desplazamiento que daba el modelo. Vamos hacia... ¿sí? Ahí tenemos la próxima carta, donde vamos a estar haciendo la comparación de vientos y temperatura en 850, porque tratamos de identificar el jet de capas bajas. El modelo nos daba viento del norte entre 20 y 25 nudos aproximadamente, entre los 850 y 700, pero así todo no nos quedamos tan conformes porque nos parecía un jet no tan importante para lo que después se pudo generar. El desplazamiento del jet era en este sentido, noroeste-sudeste, entonces después suponíamos que por delante iba a ser lo más importante, y tratamos de identificarlo por otros medios. Los otros medios que usamos fueron las imágenes de satélite. En esta lo que podemos ver es la humedad que hay en los niveles bajos, que es bastante importante, que tiene relación con lo que vemos en altura, que desde los 700 hacia abajo había valores muy importantes y quedaban en alrededor los puntos de rocío de 20. O sea, son importantes para la zona y me podían generar cualquier cosa. Lo otro que les estábamos mostrando acá, que dividimos la pantalla en varias veces, es lo del jet, ¿sí? Sí,
En 700. Ahora en El 700. viento en 700, podemos ver que hay un poco más de viento que de lo que había en 850. Entonces nosotros ahí es la suposición de que el jet no estaba tan bajo, sino que estaba un poquito más arriba. Sinópticamente estamos convencidos que era una condición de frente cálido, por una fuerte irrupción de aire cálido y húmedo, y bueno, está corroborado por los altos valores de temperatura de Rossi. Después, esto fue lo que nos convenció, que el jet estaba, el jet en capas bajas estaba, y que, bueno, pero Ahí. esta parte, ¿sí? Que este era el desplazamiento que tenía. O sea, nosotros terminamos de confirmar la presencia del jet por imagen, más que nada. Ahora sigue otro. Sí, una cosa que quería agregar, yo siempre pensaba que con el de canales bajos de vapor de agua iba a poder ver el jet. Este jet llegaba hasta 700, la humedad, y no se veía. O sea, en las imágenes que estaban acá atrás, acá animamos esto y en la animación no llegamos a ver el jet. O sea que eso ya lo pude descartar de que no lo vamos a ver. Sí lo vamos a poder ver en las visibles, o si no, en la infrarroja también con la nubosidad muchas veces lo destaca que está ahí el jet en niveles bajos. Un punto a destacar de atrás. Ahí está. En realidad la nubosidad se veía y también en el campo de viento. Acá había un viento de más de 25 nudos en 850 hectopascales, y acá igual hemos encontrado este máximo de viento de más de 35 nudos. Algo que por lo que fuimos analizando y observando, si ustedes ven acá, hay toda una zona acá, como se había formado toda una línea a partir de la cual se empezaron a desarrollar esas tormentas. Entonces decimos, ¿por qué? ¿Qué hay en esa línea? ¿Qué discontinuidad hay? ¿Qué está pasando? Y empezamos a buscar elementos y encontramos, por un lado, muchísima disponibilidad de humedad en toda esta zona. Y una pista que teníamos era este viento intenso, ¿no? Acá había toda una zona de convergencia en niveles bajos y medios, podemos decir, no altos. Pero acá se notaba una zona de convergencia que fue también un elemento más a tener en cuenta que gatilló la generación de tormentas en esta zona. Y por otro lado, algo que estábamos viendo es que ahora seguramente debe haber otras imágenes, pero el viento en altura, a ver si está más adelante. No, pero no importa, pasa. En altura estaba antes, para atrás. No, para atrás. Ahí. Bueno, el viento en altura en toda esta región, hicimos un corte también en un momento que no sé si lo pusimos, pero veíamos para ver el SIN, ¿no? Cómo se inhibía la convección, y encontramos que de aquí hacia adelante el SIN disminuía y para esta zona era más importante. O sea que todo fue conjugándose para dar origen a estas tormentas. Y no tanto el jet, que tal vez no lo encontramos dentro del cuadrante, ¿no?, que pueda generar alguna tormenta. En cuanto a los índices, estaba inestable, había índices con fuerte inestabilidad. Hicimos el CAPE, tenemos valores cercanos a los 2000. Después, lo que veíamos en altura, el viento era bastante importante y toda la convergencia en capas bajas, ¿sí? Eso era lo que nos estaba confirmando de que era algo más dinámico y no tenía otro tipo de relación o otro tipo de efecto. Después, hicimos una idea entre masa de aire y un corte vertical como para poder identificar algunas cosas que se nos había ocurrido, porque nos habías dicho de el aire seco en niveles altos, que también podía favorecer al desarrollo de fuertes convecciones. Entonces tratamos de buscarlo, lo buscamos en masa de aire, en masa de aire nos daba que había un secamiento al norte de esa área, y lo pudimos comprobar en el corte vertical, ese secamiento, y también lo que comprobamos fue la gran cantidad de humedad disponible que había en todos los niveles medios y bajos, que daba también con un agua precipitable bastante importante. Entonces, estaban todas las condiciones como para que se diera ese evento. Y otro dato importante es la convergencia en capas bajas y la divergencia en capas altas. O sea, el corte vertical se dio de acuerdo a cómo se... ¿Qué variable tienen ahí en amarillo? La tita potencial. Equivalente. Temperatura, la tita potencial equivalente. Después lo fuimos corroborando con las imágenes satélites.
¿Sigo avanzando? Una cosita nomás. Sí. Sí. Ahí en la zona, ahí del norte de Paraguay, nos llamaba la atención ese color rojizo. Ajá, acá. Y no El secamiento. entendíamos, y es como que le buscamos la vuelta a ver qué era y El secamiento. después Corroboramos que era el corroboramos que era el secamiento de la altura, o sea, porque ahí ese canal nos está marcando Ajá. en colores rojizos una diferencia de vapor altura y un poco más abajo. Entonces eso nos dio la pauta que del secamiento y lo buscamos en un radio de sondeo al sur de Brasil, Y estaba. que está marcado ahí con la Y ahí flecha. tenemos y ahí está. bastante humedad en capas bajas y el secamiento que vemos a niveles altos, que es lo que nos está dando la imagen satélite. ¿Se puede correr? Una acotación Sí. muy cortita. Lo del vapor, lo del poco vapor en altura, puede relativo. ayudar a la convección en el sentido de que está relacionada a una vaguada que esté entrando y suele Ujú. tener una masa de aire seco. Ahora, para lo que es Sí. granizo, importa que tengas un poquito de secamiento en 700, debajo de 0 grados, en caso de que haya granizo. Pero humedad, porque humedad en altura, humedad en 500, 600, es bueno. Sí. Ujú. Bueno, acá le queríamos contar un poquito de, buscamos los overshooting en la imagen del SIFT. En particular encontramos el punto este, que es de menos 76,9, y según el modelo la tropopausa estaba en menos 70, o sea, hubo un perforamiento de la tropopausa. Además, si uno mira esta imagen con los topes, este es el canal 13, ¿sí?, del infrarrojo limpio, digamos. Es difícil encontrar los overshooting con esta paleta de colores, entonces analizamos otras. Por ejemplo, esta nos parece la misma imagen, la misma hora, pero con otra paleta. Y uno automáticamente detecta los overshooting, ¿no?, en estos puntos. Y acá hay otra más, donde el violeta está mostrándonos esto. Entonces vemos que la importancia de la paleta para saltar a estas cosas, ¿no?, que son muy importantes distinguir. Así que vamos a tener que ponernos de acuerdo todos en una paleta que nos beneficie a esto, ¿no? Beneficia a cada uno. Bueno, y acá por último tenemos el canal visible donde también se ven estos overshooting. En particular, esta torre, todo esto es sombra. Bueno, y para terminar, bueno, esto es un poquito más. Encontramos también algunas formas como Enhanced B. Ajá. Otra cosa que nos llamó la atención es en el convección diurna, el amarillo más intenso nos está indicando que los cristales de hielo son muy chiquititos porque la ascendente fue muy intensa y no le dio tiempo a crecer a esos cristales de hielo. Los cristales de hielo de estas tormentas, si uno compara la intensidad del amarillo con esta, uno los ve mucho menos amarillos, o sea, que uno diría que esto es menos severo que esto que está acá, si uno lo toma así, digamos, derecho. Y sin embargo acá cayó granizo de gigante, ¿no? O sea, granizo de 8 centímetros aproximadamente fue. Entonces esto es como que nos generó una duda de cuán bueno es este proxy de severidad del tamaño, digamos, este producto del color amarillo que uno tiene que buscar. Y para terminar, el sensor GLM, bueno, esta es la tormenta que va a producir el granizo grande. Acá detectamos un salto en la actividad. Los colores estos están más o menos en 100 rayos cada 5 minutos. Y acá salta a más o menos 600, 400. O sea, como mínimo se multiplicó por 4 la actividad eléctrica. Entonces ahí detectamos el salto. Y después, bueno, esto es cómo siguió. En particular, esta es la tormenta que produjo el granizo gigante. Y estas que están acá, no sabemos qué pasó, pero vemos que llegamos al tope de la escala, ¿sí? O sea, entre 2.000 y 4.000 descargas en 5 minutos. Ahí no sabemos qué pasó porque no hay datos. No sobrevivieron. Bueno, y estas son las conclusiones. Ya igual no tenemos mucho tiempo, así que... No, pero bueno, leer. alguien quiere... Lo que a nosotros nos gustó fue organizarlo medianamente de esta manera porque podíamos ver el trabajar el modelo y el trabajar la parte del satélite y ver qué es lo que nos sirvió en esta situación específica. Por ejemplo, como decíamos, había una onda corta sobre el área, la onda corta no la pudimos identificar en la de RGB masa, pero sí la pudimos identificar en el vapor. Entonces es como empezar a buscar y empezar a ver cuáles son las imágenes que realmente nos sirven a nosotros para poder trabajar. El jet de capas bajas, por ejemplo, no se podía por ahí o era más difícil detectarlo en el modelo, pero sí en cuanto a la imagen visible. Entonces, toda la parte de satélite nos favoreció mucho y nos facilitó mucho el poder estudiarlo. El GLM nos mostró un salto importante y ahí nos dijo, bueno, a ver qué es lo que pasa y qué es lo que podíamos encontrar. Que bueno, después de toda esta área se formaba también un mesosistema saliendo de la República Argentina. Entonces, aprender a conocer determinadas herramientas que tiene el modelo nos va a permitir a nosotros mejorar nuestro trabajo. Y también al tener, el otro problema que por ahí podemos notar es que al haber tanta cantidad de imágenes, a veces
en cuestión de poco tiempo es difícil saber qué es lo que tenemos que buscar. Es muy lindo trabajar en forma interactiva y en poder buscar y utilizar otros programas, como por ejemplo el modelo SIF, que eso de encontrar el overshooting nos llamó la atención de que bueno, fuera tan fácil encontrarlo o buscarlo y saber la temperatura. Después, el punteo final, las imágenes que más por ahí estudiamos o las que más vimos son presencia de partículas de hielo sobre el área estudiada, por color natural, nubes de día, el producto RGB masas de aire que nos permitió detectar el jet ingresando por el centro del país y el otro en el Océano Pacífico, no así la perturbación en niveles medios, que sí lo hicimos por la de vapor y nos permitió la de masa de aire detectar esa capa seca en niveles altos ahí bien al norte de la imagen. Así que bueno, y después con el modelo, bueno, lo que normalmente usamos, índice de inestabilidad, la temperatura de rocío, la diferencia entre 500 y 700 era alrededor de 20, entonces nos dio la idea de que sí, está bien, el granizo que pueda llegar a caer era grande. Lo pudimos comprobar a eso. El jet de 250 en las zonas de tormentas coincide con los cuadrantes medianamente que veníamos trayendo de antes, y el jet de capas bajas y la vorticidad en zona de tormentas y convergencia en 700. Y creo que nada más. Perdón. No hay más nada. No hay más nada.